Olá, começa agora mais uma edição do programa Marxismo Vivo. Estamos aqui com Ángel Luiz, do Corriente Roja, partido da Liga Internacional dos Trabalhadores no Estado espanhol. Ele vai falar conosco sobre as eleições que aconteceram recentemente na Grécia e na Espanha, em que Syriza e Podemos se tornaram referência mundial. Olá, Ángel, tudo bem? Tudo bem. Bueno, las recientes elecciones en Grecia y en el Estado español tienen como rasgo común la caída de quienes hace 4 años eran las referencias de las fuerzas del cambio y de la nueva política, que era Syriza y Podemos. Bueno, Syriza entró en el gobierno al grito de no pasarán, y sin embargo, desconociendo el mandato de las urnas y del resultado del referéndum contra el memorándum de la Unión Europea, acabó convirtiéndose en el servidor de la Unión Europea y entregando Grecia al actual grado de miseria y de empobrecimiento que vive el pueblo griego. Para poner algunos ejemplos del empobrecimiento, en estos años la presión usurera de los impuestos sobre los trabajadores y sus familias ha llegado al punto donde hay más de 4 millones de personas y pequeñas empresas que no pueden pagar esos impuestos. Hay acumulado una deuda pendiente de más de 100.000 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 60% del PIB. En otro plano, por ejemplo, la caída de los salarios es altísima y eso está provocando la salida de más de 400.000 jóvenes que se han tenido que ir de Grecia en un país de poco más de 11 millones de habitantes. Se podría decir lo mismo del salario mínimo interprofesional, que en este momento está en 650 euros, es decir, por debajo del salario mínimo interprofesional que había en el año 2012. Los pensionistas, por ejemplo, llevan 14 ajustes de las pensiones y hoy estas han perdido más del 50% de su valor. Hoy Syriza ha pagado el precio de su capitulación ante la Unión Europea, ha quedado en minoría, ha abierto de nuevo las puertas a nueva democracia y se ha convertido en el viejo PASOK, en la socialdemocracia neoliberal, dirigida como entonces también por un caudillo. ¿En el Estado español? Bueno, en el caso del Estado español, el resultado de Podemos ha sido una caída estrepitosa. Perdió diputados tanto en el Congreso como en las comunidades, perdió ayuntamientos, perdió votos. Los que se presentaron como los apóstoles de la nueva política, los que iban a cambiar la lucha de clases por la lucha entre la casta y la gente, los que decían que eso que era obsoleto, la revolución socialista, y lo que había que hacer era radicalizar la democracia, los que decían que iban a cambiar desde dentro de la Unión Europea, al final acabaron sucumbiendo a todo eso. Bueno, primero sacaron al movimiento de las calles y lo acabaron institucionalizando. Ahora han pagado el precio que han pagado por esa política y además han vuelto a traer a los viejos partidos como el PSOE. Los que se presentaban como continuadores de la política del 15M en realidad han resultado ser sus sepultureros. Entonces hoy los que vinieron a luchar contra el bipartidismo son los que están implorando la entrada en el gobierno del Partido Socialista. Es decir, en ese gobierno que incumplió todas las promesas, que dijo que iba a acabar con las reformas laborales y hoy anuncia una nueva, es el gobierno que viene con la famosa mochila austriaca, es decir, el que abre las puertas a los fondos de capitalización contra las pensiones públicas, es el gobierno que siguió manteniendo la ley Mordaza, el que niega a los catalanes el derecho a decidir. A ese gobierno es el que implora entrar Pablo Iglesias. Bueno, entonces la experiencia de Syriza y de Podemos lo que plantea es que no hay soluciones fáciles, que no hay atajos, que nadie nos va a ahorrar a los trabajadores, a la juventud y al pueblo, tener que construir una opción de cambio verdadero, una opción revolucionaria, socialista, que ponga en primer plano la lucha, que defienda la pelea por el pan, por el trabajo, por el techo, por la dignidad y que abra las puertas a un gobierno de los trabajadores. Nadie nos va a ahorrar ese trabajo. Se você gostou deste programa, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Também nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Twitter e Facebook da LIT. Marxismo Vivo é um programa de análise política da situação mundial produzido pela Liga Internacional dos Trabalhadores. Continue com a gente.